Mes de marzo de 2024 y estos son los 5 juegos más esperados para Nintendo Switch en este año. 5 juegos que hemos añorado que se lancen de una buena vez porque cada uno de ellos representa un punto muy importante en el catálogo de la consola híbrida de Nintendo. Empezamos entonces con el número 5, Silksong, y sí, era seguro que este juego iba a estar en esta lista. Hollow Knight Silksong, la segunda entrega del excelente, oscuro, profundo, extenso, adictivo y hermoso Metroidvania llamado Hollow Knight, se está haciendo esperar como casi ningún otro Metroidvania. La última comunicación oficial que tuvimos de la mano del Team Cherry, los desarrolladores, más precisamente de las letras de William Fellen, codirector del estudio, era que pedía más tiempo para conseguir el resultado óptimo que se espera de la secuela. Yo siempre digo que es mucho mejor esperar sin apuros hasta que el juego esté realmente listo, porque no tiene sentido ir de apurados a tener que jugar o comprar un juego solo porque queremos jugarlo ya mismo. Y no podemos esperar el tiempo que un juego necesita para su desarrollo. Ese es el maldito hype del que suelo renegar bastante, pero lo que sí es verdad es que particularmente para este título el tiempo de espera para poder jugarlo, encarnar a Hornet y meternos nuevamente en ese mundo se está volviendo muy pesado. Lo cierto y aquí lo bueno es que Hollow Knight Silksong no se ha retrasado de manera oficial a 2025 y atrás quedó eso de que el juego aterrizaría primero en los sistemas de Sony, es decir, PlayStation 5 y PlayStation 4. El 2024 acaba de empezar, al menos en cuanto a lanzamientos previstos para este año, y se supone casi imposible ahora sí que Silksong se vuelva a retrasar, por lo que si todo sale bien, el lanzamiento multiplataformas de Hollow Knight Silksong será este año y rápidamente se convertirá en una de las estrellitas del catálogo de Nintendo. En cuanto a la jugabilidad, porque si hubo algo sobre lo que destacó Hollow Knight, además del mapeado, los secretos, el diseño de personajes, sobre todo de los jefes finales, fue su gameplay, la jugabilidad. Y parece que en Hollow Knight Silksong no habrá grandes innovaciones, sino más bien una continuación de lo que ya conocemos, lo cual creo que es algo bueno. ¿Para qué cambiar todo en un juego cuando lo que teníamos funcionaba a la perfección? Por las dudas, para aquellos y aquellas que no conocen la primera entrega, estamos hablando de la continuación de un juego de corte indie, de género action RPG, de desplazamiento lateral, con influencias de la serie Souls, donde cada encuentro con cada uno de los enemigos y final bosses representaban un desafío en sí mismo, y en Silksong los jefes, como Seth, ofrecerán una verdadera prueba incluso para los jugadores más hardcore. El juego contará con más de 150 criaturas en su bestiario. La protagonista, Hornet, podrá recuperar su equipo tras resucitar, similar a la mecánica de la serie de Hidetaka Miyazaki, almacenado en un capullo de seda. Comparada con The Knight, Hornet tendrá más habilidades de esquiva y velocidad, además de una capacidad de curación más rápida y la característica de poder hablar, por lo que esto último quizás signifique un pequeño cambio en la narrativa del juego. Recuerden, narrativa no es lo mismo que narración. Cuando hablamos de narrativa en un videojuego, estamos hablando de narrar, de contar con mecánicas jugables. La seda será una herramienta principal de ataque para Hornet, junto con bombas y bolas de pincho. También podrá crear objetos con diferentes recursos como rosarios y fragmentos de conchas. Disculpa YouTube, pero estoy hablando de una concha de mar, la cobertura dura, rígida y exterior que poseen ciertos animales marinos. No quiero que luego me censuren este video. Bueno, Hornet tendrá una concha marina que servirá para distintas funciones. Estos recursos se pueden utilizar para comprar elementos o reparar y crear nuevas herramientas. El juego ofrecerá 4 tipos de misiones secundarias: Gator, Wayfarer, Hunt y Grand Hunt,
dadas por los personajes encontrados en pueblos y ciudades a lo largo del camino. Cada personaje tendrá su propia voz doblada, y acá sí tiene que ver más con la narración. El mapeado será complejo, como era de esperar, y deberá ser explorado poco a poco, con numerosos pasajes secretos, atajos y lugares por descubrir, algo muy logrado en la primera entrega. En el número 4 de los 5 juegos más esperados para Nintendo Switch en este 2004 tenemos a Mariachi Legends, un juego, como no podía ser de otra manera, de un estudio mexicano llamado Halberd Studios, creadores del Metroidvania 9 Years of Shadow. Este es otro Metroidvania lanzado como un proyecto en Kickstarter, completamente inspirado en la cultura mexicana y en el Día de los Muertos, que ya casi podríamos decir que se trata de una categoría propia, o al menos de un subgénero dentro del Metroidvania, y que me gusta mucho porque me recuerda a mis días con las entregas de Guacamelee. Pero con Mariachi Legends estamos ante una especie de Castlevania mexicano, un juego mucho más oscuro, en corte pixel art, con una historia que gira en torno a un pequeño pueblo mexicano en los días previos al Día de los Muertos en 1986. Gran año, el 86. Encarnaremos a Pablo Cruz, un detective que ha hecho un acuerdo con la muerte para convertirse en la Sombra, un héroe enmascarado con habilidades sobrenaturales. La misión de la Sombra es proteger a Santa Mascota, bonito nombre, que así se llama el pueblo de mala muerte de este juego, de los ataques de un grupo de malhechores conocidos justamente como los Mariachi Legends. Este juego con acción en 2D combina además elementos de los juegos de plataformas tradicionales y la resolución de acertijos. En el tráiler y en la campaña de Kickstarter se pueden ver algunos de los enemigos que tendremos que enfrentar y al menos 3 poderosos jefes finales a los que deberemos derrotar. Además se destaca la representación fiel del colorido de las tradiciones y paisajes mexicanos mediante el diseño en pixel art, que incluye la comida típica mexicana y escenarios que están muy bien iluminados gracias al motor Unreal Engine. Otro dato a destacar es que el juego contará con la presencia del señor Norihiko Hibino. Hello, my name is Norihiko Hibino. Legendario músico, compositor y renombrado saxofonista, muy reconocido por ser uno de los músicos principales de la franquicia Metal Gear Solid. Si bien no tenemos aún la fecha exacta para el lanzamiento de Mariachi Legends, en su página de Kickstarter puede leerse en entrega aproximada el mes de septiembre de este año 2024. Este es el puesto número 3 de los juegos más esperados para Nintendo Switch en este año 2024, pero este juego de los 5 de la lista, aunque obviamente el número 1 es el más esperado por todos, siento que es algo verdaderamente especial. Creo que hasta es mi favorito de esta lista. Se llama Raffi and the Riverside, o Rufy y el reino de Riverside. Estamos ante un juego independiente de la gente de Socrates Laboratories, un juego de aventuras, de acción en un mundo abierto dibujado a mano, donde asumiremos el papel de Raffi, el elegido, quien posee una habilidad especial llamada Swap. Con el Swap podremos alterar el mundo del juego según nuestra imaginación y también obviamente necesidades. Utilizaremos esta capacidad, por ejemplo, para transformar el hielo en lava o cambiar una cascada en una hiedra trepadora. Básicamente, gracias al Swap podremos superar cualquier obstáculo y resolver desafiantes puzzles que iremos encontrando en nuestro camino. En Raffi and the Riverside controlaremos a Raffi, que no sé bien qué bicho peludo es, si es un oso o un mapache o una especie de Ewok con capucha. Lo que sí sé es que Raffi tiene mucho swing, mucho ritmo, es un personaje super cool y que además va acompañado de una
especie de abejita llamada Snoko. El reino del Riverside es el hogar de Ruffy y de sus amigos, es un lugar mágico de fantasía y paz, pero las cosas cambian cuando un extraño objeto aparece cerca de un castillo y todo el lugar se llena de cubos que prometen entretenimiento sin fin, pero aquellos animalejos que ingresan en esos cubos nunca regresan, por lo que Ruffy va al rescate. Vamos a explorar el mundo con mucho dinamismo, hay mazmorras, plataformas de todo tipo, por lo que tendremos distintos tipos de misiones y acertijos, por lo que deberemos usar la imaginación y la fuerza y sobre todo entender el concepto o mecánica del juego, que es el intercambio de objetos. La verdad es que este título presenta una jugabilidad realmente original y hasta diría única, porque no recuerdo haber visto algo similar. Primero que nada, sí, Ruffy puede hacer lo que se supone que todo héroe de un videojuego de plataformas y acción hace, que es correr, saltar, trepar y luchar, pero además Ruffy puede conducir vehículos, jugar básquetbol y lanzar a la abeja como si fuera una bola de béisbol. Y además de todo esto, y algo que me encanta, es que Ruffy habla todo el tiempo o se expresa en onomatopeyas que son realmente muy divertidas, lo que complementa el dinamismo y el ritmo que tiene este juego. Sin duda es un título súper original. Creo haber leído por ahí que se lo denomina algo así como un copy and paste platformer, es decir, plataformas de copiar y pegar, por lo que si por ejemplo queremos cruzar un río, simplemente lo que debemos hacer es encontrar un hielo, copiarlo y pegarlo en el río, por lo que el río se convierte entonces en un manto congelado y podemos caminar sobre él y cruzar el río ahora congelado. Ruffy puede cambiarlo absolutamente todo. El sol puede ser una luna y entonces el día se convierte en noche. A una roca la podemos transformar en un vehículo o en un camión, por lo que entonces Ruffy se sube al camión y tenemos que conducirlo. La verdad es que es súper interesante y divertida esta mecánica de juego, y si eso no llama la atención, sí lo va a hacer el estilo artístico, que es algo hiper bonito. Todo parece papel pintado a mano. De hecho, el desarrollo del juego lleva varios años, porque justamente cada uno de los sprites y objetos del juego están creados en papel y dibujados y pintados a mano. Es una locura hermosa. En la bio de su cuenta en X, la desarrolladora pone un texto que me encanta y dice algo así como: desarrollando Ruffy and the Riverside con bolígrafos, papel y pasión. Y creo que es eso lo que transmite este título: bolígrafos, lapiceras, lápices, color, papel y pasión. Mucha pasión por los videojuegos. El número 2 de los juegos más esperados para la consola híbrida de Nintendo en este 2024 lo ocupa Decapolis, un juego de rol que mezcla intriga y suspenso, creado, y atención a este dato, por la gente de Level 5, Level 5, el mismo equipo responsable de la franquicia del Profesor Layton y la saga de juegos de Ni no Kuni. Level 5 tiene muchísimos otros juegos en su currículum, pero acabo de nombrar estos dos, el Profesor Layton y Ni no Kuni, porque creo que Decapolis de alguna manera es la función de ambos, al menos conceptualmente. Experimenta un nuevo tipo de suspenso criminal que desafía las convenciones de Profesor Layton. Esto decía la intro de uno de los trailers del juego, dejando claro su inspiración y su deseo de destacarse. En Decapolis asumiremos el papel de un detective de la policía en algún futuro súper loco y nos enfrentaremos a extraños y desafiantes casos criminales mientras exploramos un extenso mundo abierto. Es un RPG que combina exploración, diálogos, investigación y combates por turnos. Además presenta una estética innovadora, un poco en la línea de los juegos de Atlus. Para quienes no les suene, Atlus es una filial de Sega, son los creadores de Persona y de la franquicia Shin Megami Tensei, y el aspecto gráfico me recuerda o un poco a ello, o como decía antes, a Ni no Kuni, quitando la parte de Ghibli. Pero ya desde el tráiler podemos ver un
muy bueno diseño de personajes y también diseño de villanos que no pasarán desapercibidos. Lo más interesante de Decapolis es su concepto de juego y su premisa narrativa. Hay dos mundos, el real y el virtual, y podemos alternar entre ellos. Otro punto en común con Ni no Kuni, mediante algo llamado Decasim, que es una especie de simulador que nos lleva a un entorno virtual que recrea escena de los crímenes y proporciona pistas cruciales para resolver cada caso. De esta manera Harvard, el protagonista, no sé si es el nombre más indicado, pero se entiende el lado nerd del asunto, podrá transitar entre dos realidades que se complementan. La verdad es que el planteamiento es muy bueno y obligará de alguna manera a cada jugador a ser realmente meticuloso y detallista, e incluso a pedir ayuda a los distintos colegas del departamento de detectives para poder analizar bien la información, ya que cada uno de estos tienen especialidades diferentes. Una vez que se hayan encontrado o juntado las suficientes pistas, llega el momento de resolver el caso, y lo haremos acusando a uno de los distintos sospechosos, que obviamente se defenderá. Y como esto es un videojuego y muy hermoso y muy japonés, todo comienza a transformarse en una batalla por turnos con estilo JRPG. Creo que es una buena combinación de narrativa y narración e información que, bien diseñada, puede ser realmente la bomba. Este juego estaba previsto para el año 2024 y ha tenido un retraso, pero todo indica que sí estará disponible en un par de meses. Y llegamos al puesto número 1 de los 5 juegos más esperados para Nintendo Switch en 2024, y ese título se lo lleva nada menos que Little Devil Inside, un juego de rol y acción y aventuras, y uno de los juegos más esperados de los últimos 10 años. También es uno de los juegos más bonitos de los que estamos esperando, con un estilo gráfico muy cuidado, limpio, bastante minimalista y muy agradable a los ojos. Por momentos parece que uno estuviera ante una gran maqueta, y este juego tiene una larga historia detrás, con muchas vueltas y mucho empeño también. Fue concebido originalmente por Cody Lee, su director creativo, y desarrollado como el primer juego del estudio coreano Neon Stream Interactive, un estudio que inicialmente comenzó allá por 1998 como una compañía de diseño y de producción multimedia. El título empezó a diseñarse utilizando originalmente el motor Unity, pero luego cambiaron al motor Unreal Engine de Epic Games. Fue anunciado por primera vez a través de una campaña de Kickstarter en 2015, aunque ya hacía 2 o 3 años que se venía hablando de él. Y en ese primer anuncio se pudo ver un tráiler pre-alfa con algunas secuencias del juego. La campaña de Kickstarter resultó exitosa y lo respaldaron más de 5.000 personas. Sin embargo, su lanzamiento se retrasó, y a lo largo de los años se anunciaron varias fechas de lanzamiento, incluyendo una a finales de 2018 y otra en julio de 2021, pero ninguna se cumplió. Durante el evento de revelación de PlayStation 5 en junio de 2020, se anunció que sería exclusivo temporal de la consola para PlayStation 4 y PlayStation 5, aunque se planeó un lanzamiento simultáneo con PC. En ese momento no se mencionaron versiones ni para Xbox ni para Nintendo Switch. Las fechas de lanzamiento se volvieron a correr, se esperaba tenerlo en algún momento del año 2022, pero nuevamente se retrasó, y en febrero de este año 2024 el equipo reapareció y anunció que el juego ahora se está desarrollando en Unreal Engine 5, algo lógico también porque la tecnología avanza y no da treguas, y además anunciaron que lamentablemente el tamaño del equipo se ha reducido, ofreciendo disculpas por todos los retrasos en su lanzamiento. Pero lo bueno es que ahora sí parece que lo tendremos en este año 2024. Será un juego multiplataformas, y creo yo que la versión más esperada es la de Nintendo Switch, porque es un juego ideal para Switch. Tiene, diría yo, el tono perfecto para la consola de Nintendo. Little Devil Inside tiene elementos de exploración, está ambientado en parajes y entornos surrealistas con seres humanos, criaturas y monstruos, donde la interacción y el aprendizaje del protagonista con estos y otros objetos serán clave para
sobrevivir en su inhóspito mundo. Neon Stream garantiza una experiencia emocionante y desafiante donde el jugador deberá convivir en un mundo real inspirado en el siglo XIX victoriano, pero que tiene claros elementos de steampunk. Los desarrolladores lo describen ellos mismos como un mundo surrealista e irreal en algún lugar entre el cielo y el infierno. El personaje principal se llama Billy y es un espadachín contratado por un equipo de investigación que está liderado por un profesor universitario llamado Vincent, acompañado siempre de su colega el Dr. Oliver. Tendremos entonces que viajar por el mundo en busca de experiencias sobrenaturales. El objetivo del juego es reunir una enciclopedia completa de toda existencia fenomenal. Sin dudas es un juego que entra por los ojos y promete una experiencia diferente y de cuidada calidad. Y eso es todo por hoy. Estos fueron los 5 juegos más esperados para Nintendo Switch en este año 2024. Si te gustó este video, déjame un like, que eso me ayuda a seguir en este camino. Copate también y déjame un comentario. Contame cuál de los 5 juegos te llama más la atención, a cuál le entrarías primero. Y eso es todo. Yo soy Pendo del Espacio. Esto es los videojuegos gaming de todos los tiempos. Gracias por sintonizar. Chao.